Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Durante una hora estaremos conectando tus sentidos con la lucha. En construcción. Comenzamos. ¿Qué tal, compañeras y compañeros de la Resistencia, camaradas jubilados? Muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saludamos desde Radio SME, en este su programa En Construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Nos es muy grato dirigirnos a ustedes nuevamente y, como siempre, enviamos un saludo fraterno a nuestro Comité Central, especialmente a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores, y también de manera especial nos es grato saludar a los compañeros Israel Núñez y Memo Cruz, que están por ahí cumpliendo algunas tareas, pero harán un esfuerzo por llegar aquí al programa. Esperamos que les dé oportunidad de estar aquí con nosotros. Por lo pronto queremos también hacer llegar nuestro saludo y un abrazo fraterno a todos los compañeros de Radio Turbina, a los camaradas de la Comisión de Trabajo de Necaxa, compañero Quiñones y demás camaradas, Artemio Zampayo, y todos aquellos compañeros que están cotidianamente en la lucha, tanto en las guardias como en la difusión de las tareas que hay que llevar a cabo, y sobre todo informando acerca de los avances de la negociación. Ya en estos momentos ha avanzado de manera importante el proceso de entrega y recepción, no solamente de la planta de Necaxa, sino en Lerma y Fernández Leal y las demás hidroeléctricas que han sido entregadas ya. Estamos en ese proceso, entrega-recepción, y bueno, nuestros compañeros ingenieros fundamentalmente son los que están a cargo de este trámite. Les enviamos un saludo fraterno. También queremos saludar a nuestros compañeros de Tepustepec. Compañero Memo Correa, un abrazo. A todos los demás repres de jubilados, por supuesto a nuestros camaradas del subcomité. Así mismo estamos saludando al subcomité de San Ildefonso, nuestros compañeros repres de jubilados, Juan García, un abrazote por ahí a todos ustedes, deseando que se encuentren bien y, como siempre, sabiendo que el estado de ánimo es del mejor nivel, y que bueno, pues ese estado de ánimo nos ayuda para ir contagiando a los demás jubilados, porque, como hemos dicho, nos hemos empeñado en traer de regreso a casa, es decir, trabajar para que nuestros compañeros jubilados se reincorporen a la vida sindical. Quiero enviar un especial saludo, un abrazo fraterno, cariñoso, solidario a nuestros camaradas Joel Mejía Choreño, a Joel Mejía López, Alfonso Mejía Choreño, que son mi yerno y mi nieto respectivamente, a toda la familia Mejía Choreño por el sensible fallecimiento de la señora María Elena Choreño, a quien deseamos que descanse en paz, y para todos nuestros compañeros, parientes, amigos, pues una pronta resignación, y decirles que contarán, ellos saben que contarán con todo lo que podamos hacer. A Joel de manera especial un abrazo, y decirle que aquí estamos con él, independientemente de la situación
filial que nos une, es decir, el parentesco, pues sabemos que su calidad humana es fundamental y que en este difícil momento él sabe que cuenta con nosotros indiscutiblemente. Un abrazo para toda la familia, especialmente para Joel, Poncho, Uriel, Anaid, es decir, a toda la familia, por esta sensible pérdida, y pues sigamos adelante. Es importante, compañeras y compañeros, también establecer un mecanismo de comunicación que hemos planteado fortalecer a partir de la circunstancia en que nos encontramos los jubilados, y para ello hemos estado saludando a gran cantidad de compañeros que vienen a verificar su condición respecto de la supervivencia. En este tema me voy a permitir recordarles lo que ya en diversas ocasiones hemos estado comentando acerca de la circunstancia que el SAE ha planteado para el pase de supervivencia, y que, como decíamos, en términos de lo que es el programa que estaba establecido para este mes de octubre, ha sido cambiado, como hemos dicho, a partir de la información que se tiene ya en el RENAPO, que es el Registro Nacional de Población, donde se nos informa que de los 19.611 jubilados de Luz y Fuerza del Centro, hay un grupo de 11.200 que se ha verificado, cuentan con toda la información registrada en el RENAPO, de tal manera que estos camaradas ya no acudirán de por vida, ya no acudirán nunca al SAE para el pase de la supervivencia. Pero habemos otro grupo de poquito más de 8.300 jubilados que requerimos acudir al lugar donde fuimos registrados, es decir, acudir al registro civil, a las oficinas del registro civil de la población en donde nacimos, para solicitar un acta de nacimiento. Con esa acta de nacimiento, en el momento que se nos entregue, el registro civil enviará la información al RENAPO para verificar la subsistencia de cada uno de nosotros. Anteriormente habíamos señalado que ese acto de solicitar y obtener el acta de nacimiento era suficiente para quedar debidamente vinculados en cuanto a la información nuestra en el registro civil, el RENAPO y el SAE. Sin embargo, tenemos conocimiento de que el sistema de pronto se vio invadido por solicitudes, y bueno, se ha requerido entonces verificar que nuestros datos estén integrados en cada uno de nuestros expedientes, y para ello, una vez que obtengamos el acta de nacimiento correspondiente, debemos acudir personalmente a las oficinas del RENAPO en cada una de las poblaciones, o por lo menos en la capital y otras poblaciones de relevancia en cada uno de los estados,
donde radicamos, o mejor dicho, de donde somos originarios, habrá una oficina del registro civil. Para todos aquellos que tengamos la oportunidad de hacer ese trámite aquí en el Distrito Federal, les recordamos que el domicilio del Registro Nacional de Población está ubicado en las calles de Dinamarca número 84. Está relativamente cerca de las instalaciones del sindicato, por lo que pues es fácil desplazarnos hacia allá. Esto hay que hacerlo una vez que tengamos en nuestro poder el acta de nacimiento actualizada. Es importantísimo entonces hacer este trámite para que no tengamos ya necesidad tampoco de acudir al SAE a pasar la supervivencia. Informamos también en semanas pasadas que hay 168 compañeros que no están reconocidos en el sistema que maneja y controla el RENAPO. De tal manera que para ellos se requiere, además del acta de nacimiento, también obtener su CURP. Con ella estaremos entonces vinculando toda la información que debe de existir tanto en el registro civil como en el RENAPO y por supuesto en el SAE. Porque aquí de lo que se trata es que vía electrónica estas tres instituciones tengan la información actualizada para dar conocimiento de cada uno de los fallecimientos que se vayan sucediendo, y el registro civil entonces con el certificado de defunción, el acta de defunción, informará de inmediato al RENAPO para que tome en cuenta esta circunstancia, y a su vez se informará al SAE el fallecimiento correspondiente para que éste cancele el pago, y de esa manera se cubra el requisito de verificar la supervivencia. No es necesario entonces acudir ya al SAE, por lo menos para aquellos más de 11.200 jubilados que no tienen ningún problema. Los demás haremos este trámite y tenemos de plazo para hacerlo de aquí a marzo del año que entra. Si por alguna circunstancia para marzo del año que entra, marzo de 2016, no hubiésemos hecho ningún trámite, no hubiéramos regularizado nuestra información en el RENAPO, entonces el SAE nos avisará los días y el lugar en donde deberemos acudir, repito, en el caso de que no hayamos regularizado nuestra situación en el RENAPO. De aquí hasta marzo entonces no habrá pase de supervivencia. Les pedimos a todos nuestros compañeros, no importa que no sean jubilados, sino a quienes nos escuchen, corran la voz, comuniquen por favor a nuestros camaradas jubilados que por lo pronto de aquí al mes de marzo del año que entra no pasaremos supervivencia y no habrá ningún problema para el pago de nuestra catorcena. También, por supuesto, les recomendamos que a la brevedad acudamos a nuestro lugar de nacimiento para solicitar que nos entreguen una copia del acta de nacimiento y realizar así el trámite de complementación del expediente para que el RENAPO cuente con toda la información y entonces estemos en la misma circunstancia de ya no pasar supervivencia jamás.
Esa es la cuestión que les estamos informando. Por supuesto, nuestro compañero prosecretario de Jubilados ha seguido insistiendo en ello, y en las oficinas del tercer piso podemos acudir para que ahí nos den la información acerca de la condición que priva respecto a nuestro pase de supervivencia. También hemos dicho y seguimos en esa intención de que todos aquellos camaradas que así lo deseen, simplemente se comuniquen con un servidor al 55 13 31 05 71, nos proporcionen su número de trabajador y con él nosotros podremos verificar en el tercer piso la situación que guarda para ellos respecto a la supervivencia. Otro dato importante también que les damos: ya nuestro camarada prosecretario de Jubilados ha emitido el oficio circular en donde se está convocando a la generación 1951 y anteriores para que acudamos también ahí al tercer piso, a la Prosecretaría de Jubilados, y con una copia de nuestra credencial del sindicato actualizada, una copia de nuestra credencial para votar, nuestro IFE, los que tenemos IFE, ahora es INE, una credencial de elector, una copia, y una copia también del acta de nacimiento. Esta copia del acta de nacimiento debe tener una vigencia no mayor a 3 meses, es decir, cuando mucho deben haber transcurrido 3 meses para que nuestra acta de nacimiento tenga vigencia y sea tomada en cuenta, porque se está elaborando ya el listado de los que el año próximo deben cobrar el 25% de adelanto de su seguro sindical. Repito, a todos nuestros camaradas de la generación 1951, es decir, quienes hayamos nacido en 1951 y quienes, siendo de años anteriores, no hayan hecho este trámite, acudir al tercer piso en la Prosecretaría de Jubilados con copia de su credencial del sindicato vigente, copia de su credencial para votar y copia de el acta de nacimiento con una vigencia no mayor a 3 meses. Con ello habremos aportado nuestros documentos necesarios para que, por conducto de nuestro camarada prosecretario de Jubilados, se haga la solicitud correspondiente para que el SAE el próximo año, en términos del contrato colectivo de trabajo, es decir, en términos de la cláusula 112, a más tardar en el mes de mayo nos esté pagando el adelanto del 25% de nuestro seguro sindical. Es importante que hagamos este trámite a tiempo, camaradas, para no tener ningún problema al respecto. Bien, antes de entrar a otros temas, vamos a pedirle a nuestro camarada Juan Alvarado, a quien saludamos con mucho gusto, que nos envíe un corte y regresamos en un momento.
Ya estamos de regreso, compañeras y compañeros. Como es del conocimiento de todos los agremiados al ESME, especialmente de los jubilados, la semana pasada se llevó a cabo el proceso electoral para elegir la comisión de trabajo del grupo de jubilados que fungirá de 2015 al 2018. Lamentablemente tenemos que reconocer que tuvimos una votación regular. Estuvimos un poquito abajo de la votación del año pasado. Esta es una circunstancia que debemos considerar, debemos tomar en cuenta, porque es muy importante, compañeras y compañeros, que vayamos tomando en consideración todo lo que gira en torno de los intereses y de la situación del grupo de jubilados. Hemos comentado en varias ocasiones que afortunadamente en este momento el proceso de reinserción laboral ya va fluyendo de manera importante, sin contratiempos. No solamente se han sido ya entregadas las plantas que hemos mencionado, también se siguen recibiendo los predios denominados de fábricas y talleres, que en realidad son mucho más de los predios que en el momento de la extinción controlaba lo que se llamó fábricas y talleres dentro de el organigrama de Luz y Fuerza del Centro. Esto es importante mencionarlo porque afortunadamente la situación que se refiere a la infraestructura de lo que será la Sociedad Cooperativa LF del Centro, pues es más grande, es mayor a lo que originalmente pensábamos que se nos iba a entregar en cuanto a predios se refiere. Son procesos, sin embargo, que no es muy dinámico, muy fácil que se vayan dando para la entrega-recepción, pero por lo pronto en los documentos ya se ha cubierto esta etapa y solamente falta la recepción física, que es la que se está llevando a cabo. No me estoy refiriendo a las plantas de generación, sino a los predios denominados de fábricas y talleres. Vamos avanzando en ese terreno. También creo yo que ya en pocos días se concluirá el proceso de revisión de los expedientes en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por cierto, queremos enviar un saludo fraterno y un abrazo, un reconocimiento a todos nuestros compañeros repres y no repres, pero que son expertos en el manejo de esa información, que están apoyando al sindicato ahí en la Junta de Conciliación y Arbitraje para llevar a cabo la revisión de cada uno de los expedientes. Hemos estado comentando con algunos camaradas que nos dicen que finalmente ya ha fluido más rápida la revisión, ya es mínimo los detalles que retardan un poquito el análisis, y de tal manera que se ha ido avanzando un poquito más rápido, y en estos días próximos seguramente ya se nos informará su conclusión. Todo esto es el ambiente, es el contexto donde está inmersa o estuvo inmersa la votación del grupo de jubilados. Repito, fueron 3.612 votos los que se obtuvieron. Esto terminó el pasado viernes a las 5 de la tarde, y también queremos hacer un reconocimiento y nuestro agradecimiento a la Comisión de Escrutinio, a quienes por supuesto les enviamos un saludo,
y ellos están ahorita en la tarea justamente del recuento que inició a las 9 de la mañana. Saludamos a nuestros compañeros de la Comisión de Escrutinio y pues sabemos que están en la condición de darle validez a este proceso, contando los votos para dar a conocer su resultado en las próximas horas o quizás el día de mañana, depende de la circunstancia y el ritmo que se lleve a cabo ahí en eso, pero bueno, no hay prisa, en tanto que lo que esperamos es justamente que este proceso de escrutinio se haga en apego a nuestro marco estatutario y sabemos que nuestros compañeros escrutadores están en esa postura, de tal suerte que lo que hay que hacer es esperar. Vamos a darle el tiempo que ellos juzguen pertinente y simplemente nosotros esperaremos el resultado. Pero repito, lo que puedan tardarse nuestros compañeros escrutadores no importa, en tanto que estamos conscientes de las tareas que tenemos que llevar a cuestas a fin de avanzar en una serie de trabajos que esta comisión de trabajo, valga la redundancia, tiene que llevar a cabo por múltiples razones, pero fundamentalmente derivado de los compromisos que asumimos previo a la presentación de la planilla y previo, por supuesto, al proceso de votación. Sacamos a la luz pública una plataforma política que es el acuerdo que llevamos a cabo todos los grupos que conformamos la unidad de grupos democráticos de jubilados y que se refiere a este proyecto de actividades y formación sindical para el grupo de jubilados. Ahí establecimos una serie de compromisos, más allá de lo que dice nuestro programa de trabajo, por supuesto. El programa de trabajo son los puntos esenciales de las tareas que debemos llevar a cabo, pero toda nuestra actividad como representantes de la Comisión de Trabajo será desarrollada en base a esta plataforma política. Ese es un acuerdo que tomamos los 12 grupos que estamos en esa alianza y que una vez que decidimos publicar y plantear este compromiso, lo que se deriva de ahí es empezar a delinear el rumbo por donde habremos de trabajar, o donde habremos de continuar trabajando, porque hay una serie de actividades que solamente hay que reforzar. Yo quisiera nada más mencionar que, como es del conocimiento de toda la organización, nuestro secretario de Actas y Acuerdos anda en las divisiones llevando a cabo el trámite de actualización de las cartas designatarias. Ya, como todos sabemos, los primeros compañeros que actualizaron sus cartas ya han recibido en la Secretaría de Actas y Acuerdos su ejemplar sellado y firmado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, es decir, el SAE. Tenemos que recordar que gracias a la gestión de nuestro Comité Central y específicamente nuestro camarada secretario general Martín Esparza Flores y por supuesto nuestro querido compañero y amigo, el compañero Gerardo Avelar Flores, vinieron llevando a cabo este trámite para que finalmente se acordara en la mesa de negociación
que las cartas designatarias debían actualizarse en condiciones similares a como las teníamos en Luz y Fuerza del Centro. Es decir, sigue siendo un formato tripartita, sigue siendo un ejemplar para el jubilado, un ejemplar que se deposita en el sindicato y un ejemplar que queda en manos del SAE. De esta manera, la actualización de las cartas refrendan el compromiso del gobierno para cubrir todo lo especificado en la cláusula 112 y se pueda entonces dar cumplimiento a lo que de manera particular cada jubilado designemos en cuanto a nuestros beneficiarios se refiere. Hay entonces un primer paso importante, porque recordarán que informamos de que pudieron haber sido un poquito más de 14,000 compañeros jubilados que acudieron directamente al SAE para firmar un formato abierto, una carta abierta que no garantizaba el respeto a la voluntad del jubilado manifiesto en ese documento. Y no lo garantizaba porque es un documento abierto que ni siquiera quedaba en poder del SAE, quedaba en poder de uno de los despachos que contrataba el SAE para tal efecto, y que periódicamente, tenemos entendido, ellos enviaban a alguna de las oficinas del SAE para su custodia, pero en una forma desordenada y por supuesto sin ninguna garantía, primero pues de secrecía de la voluntad del jubilado, y segundo, ninguna garantía de que pudiera extraviarse ese documento o simplemente no ser considerado en alguna de las instancias, dado que los despachos que trabajan para el SAE tienen compromisos muy directos y no se apartan de lo que tienen pactado. Y uno de esos compromisos justamente es que al jubilado le entregaran el formato. Y tuvimos muchos altercados, hubo muchos incidentes, discusiones fuertes con los administradores del SAE, porque protestamos desde que conocimos que estaban llevando a cabo este trámite de manera unilateral, violando flagrantemente la cláusula 112 del contrato colectivo de trabajo, que si bien ellos siguen insistiendo en que ya no existe el contrato, cosa que puede ser cierto de acuerdo al fallo de la Suprema Corte del 30 de enero de 2013, lo que nunca podrán desaparecer de la faz de la tierra es nuestro derecho adquirido. Todos nuestros derechos adquiridos que estuvieron en su momento plasmados en el contrato colectivo de trabajo, que ellos ya desaparecieron, ahí están tal cual los dejamos plasmados, y por supuesto que estamos exigiendo su fiel cumplimiento por parte del gobierno. Y uno de ellos es ese justamente, el que no deben alterar absolutamente en nada el contenido, el espíritu de la cláusula 112, y menos aún de el contenido de nuestra designación en las cartas que para tal efecto llenábamos en forma tripartita. Hoy muchos compañeros ingenuamente que acudieron al SAE, los convencieron de que firmaran ese formato, están acudiendo aquí a las instalaciones del sindicato. Quiero decirles que continúa la actualización de cartas aquí en el cuarto piso, en la Secretaría de Actas y Acuerdos, para todos aquellos camaradas que quieran actualizar sus cartas. Especialmente les decimos a aquellos que llenaron el formato en el SAE, la carta abierta. Es urgente para seguridad de sus familias, es urgente que acudan al sindicato a actualizar sus cartas, porque, repito, va a regresar el formato que anteriormente teníamos con Luz y Fuerza. Y además, lo más importante, sigue siendo en sobre cerrado y lacrado.
sellado y firmado por el SAE, por supuesto también por el jubilado, y en 3 tantos para que cada una de las partes, es decir, el jubilado, el sindicato y el SAE, tengan un ejemplar y llegado el momento simplemente se confronten cada uno de los tantos que tengan las partes y no haya problemas para el cobro del seguro sindical en el momento del fallecimiento del jubilado. Es muy importante que consideremos esto, camaradas, porque es un asunto que tiene mucho que ver con la seguridad de que nuestra voluntad manifiesta en las cartas designatarias se habrá de cumplir invariablemente por el servicio de administración y enajenación de bienes. Es fundamental que hagamos este cambio y quienes no acudieron al SEA a hacer cambios y desean actualizar, precisamente para eso se ha abierto este proceso, derivado, repito, de la negociación que nuestro secretario general llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación y que a final de cuentas el gobierno reconoció que tenemos ese derecho adquirido y este ha sido respetado. Por lo tanto, sigue siendo muy importante que acudamos a actualizar nuestras cartas designatarias. Otro asunto que también es muy importante no perder de vista, compañeras y compañeros, es que el grupo de jubilados viene en esta dinámica de participación en la lucha de resistencia. De repente encontramos con que ya el sindicato ha avanzado de tal manera que pareciera ser que ya no es necesaria nuestra presencia. Si bien es cierto, como decimos, el proceso de reinserción laboral es un hecho, ya comenzó, ya tenemos contrato colectivo de trabajo a partir del 9 de octubre, por lo tanto, ya tenemos la absoluta garantía jurídica de la existencia de nuestro sindicato de por vida como un sindicato nacional de industria con su registro 760, situación que efectivamente ha traído una gran tranquilidad para el movimiento de resistencia y eso asegura la permanencia de nuestro sindicato. Pero falta concluir el aspecto central de la lucha. Falta concluir entonces el proceso de reinserción laboral. Ya comenzamos y eso nos llena de gusto, nos da mucha tranquilidad y la absoluta seguridad de que las negociaciones han avanzado, no han dejado de avanzar y que vamos firmemente, paso a paso, abordando nuevos elementos para paso a paso también ir reincorporando a más compañeros al trabajo. Está por concluirse también el análisis de las condiciones, de los perfiles que cada uno de los camaradas en resistencia tienen para estar aptos y al pendiente del momento de arranque de los trabajos en la sociedad cooperativa. Este asunto, como hemos comentado también, por lo pronto está en manos de el grupo interdisciplinario del Instituto Politécnico Nacional, que ha firmado un convenio de colaboración con el SME a efecto de garantizar, primero, que el proceso de reinserción laboral en la cooperativa no tenga contratiempos. Segundo, que una vez que se eche a andar nuestra sociedad cooperativa, sea en los mejores términos, porque se espera que a la brevedad posible también esté rindiendo frutos. Tercero, porque es importantísimo
que cada uno de los trabajadores, de nuestros compañeros socios cooperativistas, estén ubicados en el renglón, en el rubro de trabajo que más le acomode de acuerdo a sus aptitudes y a su condición particular, a su condición personal. Esta es una cuestión que hay que valorar, en tanto que aquí, como hemos dicho, cada uno de los trabajadores de la cooperativa será su propio patrón, y en términos de lo que se establece en una economía solidaria, pues entonces todos trabajarán para todos, y esta circunstancia requiere también que la vayamos asimilando mentalmente, emocionalmente, porque es un cambio radical en la forma que conocimos y que desarrollamos, la forma de trabajo que conocimos y desarrollamos en Luz y Fuerza del Centro. Todos estos elementos van a ser atendidos profesionalmente por ese grupo interdisciplinario del POLI. Nuestro comité central está muy atento a todas esas cuestiones y está próximo el hecho de ya en la práctica estar comentando con varios de los profesionistas, académicos, investigadores que han manifestado su disposición a contribuir con nuestra organización sindical para hacer un éxito la creación de la cooperativa y su puesta en marcha, que es lo más importante. Mientras eso no concluya, los jubilados seguimos apoyando, seguimos con todo nuestro deseo de que se resuelva lo antes posible ese proceso, que concluya ese proceso, porque lo que más nos urge es ver a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hermanos ya trabajando. Eso es lo que más urge. Tenemos muchos problemas los jubilados, por supuesto que sí, pero no perdemos de vista, ni hay que perder de vista, compañeras y compañeros, que lo que más nos urge es ver a nuestros camaradas de la resistencia ya trabajando todos. Y una vez que eso suceda, entonces estaremos en condiciones de abocar todo nuestro esfuerzo, de enfocar todas las baterías a la problemática del grupo de jubilados. Pero de ello hablaremos una vez que regresemos del corte. Le pedimos a nuestro camarada Juan Alvarado que nos envíe a él, por favor. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde el programa En Construcción con José de la Cruz y Luis Mario González, conectando tus sentidos con la lucha. Mujeres Meita, mujer en resistencia. Porque tú eres parte de esta historia, te invitamos a escuchar todos los lunes de 2 a 3 de la tarde En Construcción, el programa que conecta tus sentidos con la lucha. No te lo pierdas.
Las amas de casa, estudiantes, campesinos, obreros, maestros y profesionistas, cansados de los malos gobiernos, todos aquí construimos nuestra propia historia. Todos los lunes, de 2 a 3 de la tarde, en Radio ESME, conectando tus sentidos con la lucha. En construcción. Bien, compañeras y compañeros, estábamos hablando sobre lo que en este momento sigue siendo del mayor interés de la organización, y es que, como decimos, ya urge que nuestros camaradas de la resistencia entren a trabajar. Es lo prioritario y hay que impulsar todo eso. Por supuesto que estamos en la línea de nuestro comité central, llevando a cabo todo lo que podamos hacer los jubilados para concluir este trámite. Queremos reconocer el importante avance que ya tenemos y, por supuesto, manifestamos una vez más a nuestro comité central pues toda nuestra disposición indiscutible para que concretemos lo antes posible este proceso. Es fundamental dar este paso, y también hemos comentado que junto a ello tenemos que irle abriendo también un campito a las actividades, porque los jubilados tenemos tareas específicas para el grupo de jubilados y hay que atenderlas de manera importante. Nos queda muy claro, afortunadamente está al pendiente de toda la problemática de los jubilados nuestro camarada prosecretario de Jubilados, y los informes que tenemos cada miércoles dan cuenta de ello, y de eso precisamente se desprende el hecho de que tenemos que continuar avanzando en esas tareas, porque está crítica la situación, no solamente para los jubilados de Luz y Fuerza, no solamente para nuestros camaradas jubilados en renta vitalicia, sino para todos los jubilados y pensionados de la República Mexicana. Pero ¿cómo habremos de convencernos de que hay que actuar, de que hay que participar? ¿Cómo habremos de convencernos de que estamos seriamente amenazados por el gobierno, que quiere arrebatarnos nuestras conquistas para implementar lo que llaman la pensión universal? ¿Cómo habremos de convencernos de que es necesario luchar para evitar que el gobierno avance por órdenes de los organismos financieros internacionales? ¿Cómo habremos de convencernos de que solamente unidos y luchando vamos a poder vencer al gobierno? Primero, lo que es importante, compañeras y compañeros jubilados, es reconocer que el gobierno solamente obedece intereses de la oligarquía financiera. Los intereses del pueblo no le interesan, valga la redundancia, no le importa que cada día haya más mexicanos en la miseria. Al gobierno no le importa que cada día haya más mexicanos enfermos. No le importa, por lo tanto, que el índice de mortalidad en el país vaya creciendo, derivado de la miseria en la que se encuentran millones de mexicanos. Ellos tienen un plan para los jubilados y pensionados de la República Mexicana. Y ese plan significa matarnos de hambre. Han establecido los mecanismos necesarios para que, generadas las condiciones por ellos mismos, en el momento en que lo consideren oportuno, aplicarán la pensión universal. Hemos dicho que la pensión universal en estos momentos no llegaría ni a los 600 pesos. Estamos hablando de 580, más o menos.
y está proyectado que para el 2018 la pensión universal pudiera ascender a 1,029 pesos mensuales. Por eso cuando digo que nos quieren matar, no estoy exagerando, es una realidad. Pero ¿cómo podremos vencer a los medios de comunicación? ¿Cómo vencer a la maldita televisión vendida, bandida, al servicio de los grandes intereses transnacionales? ¿Cómo hacerle creer al pueblo que lo que hoy nos dicen, como si fuera a favor de los pobres, es exactamente lo contrario? Y decían que con la reforma energética, por ejemplo, iban a bajar las tarifas de luz. Y decían que la competencia iba a traer como consecuencia que también bajaran los costos de la gasolina. Y entonces nos inventan un fenómeno del tamaño del chupacabras para espantar a la población. Y nos dicen que con Patricia, con el huracán, de los más peligrosos que se ha visto en la historia de la humanidad, había que tomar providencia. Y dicen que Peña Nieto reunió a su gabinete pues para ponerse las pilas y proteger a la población de esa embestida de la naturaleza a través del huracán Patricia. Pero no contaba Peña Nieto con que la delincuencia organizada, que él encabeza junto con otros gobiernos, principalmente los gringos, son tan astutos y están tan aventajados que en México, cuando entró Patricia a tierras nacionales, la delincuencia organizada le robó 4 grados y entonces simplemente se convirtió en una tormenta tropical o algo por el estilo, pero nunca llegó a ser, una vez que pisó tierra mexicana, el huracán aquel peligroso que nos anunciaron. La delincuencia organizada le robó 4 grados, lo degradó rápido, nada más de cruzar la frontera. Pero el costo lo está pagando o lo va a pagar el pueblo, porque ahora ya nos anunciaron que la gasolina se incrementa de golpe y porrazo más de 4 pesos a partir de enero. Y eso implica entonces que el costo de la vida se va a ir a las nubes nuevamente. Y en la miseria en que se encuentra la población se traduce ni más ni menos en mayor pobreza, en más y más miles y miles de mexicanos en la miseria. Eso es lo que está programado para nosotros. Y bien, compañeras y compañeros jubilados, ¿acaso no estamos viendo las consecuencias de la reforma laboral? Cómo el outsourcing ha acabado con la contratación colectiva, por lo tanto, ha acabado con la posibilidad para los trabajadores de vivir decorosamente del producto de su salario. Cada día conocemos más y más grupos de trabajadores que han sido obligados a trabajar horarios exagerados con un mísero salario, como hemos visto, en donde se ha flexibilizado el trabajo,
de tal manera que los multiusos proliferan por todos los centros de trabajo, por todos los lugares de trabajo. Ya se necesita trabajar más para mantener el ingreso que se tenía antes de la reforma. Y a las futuras generaciones de trabajadores ya les impusieron la pensión universal, cuando bien les vaya. Todas nuestras aportaciones, desde la implementación de las AFORES, a partir de la reforma a la Ley del Seguro Social de 1997 y en el 2007 la del ISSSTE, ha traído como consecuencia que ya no habrá jubilaciones. Todo mundo será pensionado, pero ahora ya no en el sistema de reparto, ya no en la seguridad social solidaria, sino en las cuentas individuales, en lo que cada quien logre aportar. Pero la pensión se va a calcular al 30% del último salario que el trabajador tenga a la hora de pensionarse. Esto ya está implantado, ya está en marcha, ya es vigente. ¿De dónde sacamos entonces elementos para asegurar que a los jubilados y pensionados, anterior a las modificaciones a las leyes de seguridad social, no nos va a pasar nada? Veamos lo que dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que preside Gurría. Dicen que aquellos que aún alcanzaron a cotizar bajo el esquema de la ley del 73, habrán perdido, si es que permitimos la reforma que se está planteando para abril del año que entra, habrán de ser enviados a un esquema mixto, en donde tendrán que financiar su pensión, y una parte de ese financiamiento, por supuesto, si es anterior a la ley del 97, si ingresaron o si empezaron a cotizar en la ley del 73, esa parte la van a intercalar en la cuenta personal, la cuenta individual, para que las aportaciones que se hagan se conjuguen y puedan entrar en el esquema de las AFORES a partir de la modificación a la ley. Es decir, lo que falta por hacer es que ya no, ni siquiera aquellos que comenzaron a cotizar antes de el 1 de julio de 1997 en el Seguro Social, puedan atenerse a la ley del 73, puedan solicitar su pensión con base en la ley 73. Y no han modificado la Constitución. La Constitución dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Sin embargo, estos bastardos, estos malnacidos, que están en el Congreso de la Unión, simplemente obedecen las instrucciones de los organismos financieros internacionales, y ellos vienen para despojarnos de esas prestaciones y prerrogativas conseguidas al amparo de la ley, pero que con las reformas nos han sido arrebatadas. Decíamos entonces, ¿cómo hacerle para evitar esto, compañeras y compañeros? Nosotros consideramos que no hay otra forma más que unirnos y luchar juntos, pero para ello necesitamos elevar nuestro nivel de conciencia, y por eso en nuestra plataforma política hemos planteado que la Comisión de Trabajo impulsará foros, conferencias, talleres y demás actividades que contribuyan
a elevar el nivel de conciencia de todos nuestros compañeros jubilados y jubiladas. Tenemos que hacer lo necesario para que platiquemos de estos temas, para que entendamos la seria amenaza bajo la cual estamos viviendo en la actualidad, producto de la voracidad de los gobiernos neoliberales, y podamos entonces trabajar juntos en defensa de nuestros propios intereses. Ese es el propósito central de nuestra lucha, pero repito, necesitamos estar todos juntos, solos no vamos a poder. Esta situación la comentábamos justamente el viernes pasado, que fuimos invitados a dar una plática en un saloncito por ahí ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, en donde nos dio mucho gusto platicar y tener comunicación, intercambio de puntos de vista con varios usuarios, cientos de usuarios de la energía eléctrica, donde se encontraban, por supuesto, muchos adultos mayores, algunos pensionados, pero también de manera importante amas de casa de la tercera edad, es decir, adultos mayores. Esta conferencia que se llevó a cabo fue con el propósito, primero, de dar una información general acerca de las condiciones que estamos padeciendo los jubilados y las amenazas de las que ya les estoy hablando. Pero también se llevó a cabo ese evento porque se acaba de constituir otro comité de usuarios de la energía eléctrica en esa zona del oriente de la Ciudad de México. Nos dio mucho gusto, repito, porque hay oportunidad de estar comentando con los compañeros y sobre todo los camaradas pensionados y cuando menos adultos mayores, en donde se va analizando y puntualizando la problemática que tenemos todos y a partir de ahí la necesidad de unificar la fuerza. Yo creo que muy pronto estaremos contando con la presencia de nuestros compañeros, cuando menos nuestro presidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, así como el vicepresidente de la misma, los camaradas Carlos Magariño y Jorge Herrera respectivamente, para llevar a cabo la constitución de un comité regional de la Confederación en la zona oriente, o por lo menos integrar a compañeras y compañeros de esa región a la Confederación, y puede ser también a el Comité Ejecutivo Regional del Valle de México y Distrito Federal, a fin de que nos vayamos entrelazando, pero de manera organizada, y sobre todo que a partir de esta instancia, de este proyecto unitario, que hay que reconocer está impulsando de manera muy importante nuestro compañero prosecretario de Jubilados, que a su vez es el presidente de la Confederación, el camarada Carlos Magariño, para hacer que la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores fomente la unidad de todos estos en el territorio nacional, y que, como se nos ha dicho, el propósito es crear un gran frente nacional de jubilados, pensionados y adultos mayores de la República Mexicana. Estos trabajos se están llevando a cabo y es muy importante señalar que tenemos que hacer un esfuerzo para que pronto, lo más pronto que se pueda, podamos contar también con más camaradas organizados en esta instancia o en otras, pero finalmente de lo que se trata es de que avancemos en la organización de los jubilados y pensionados. Para ello hemos decidido la comisión de trabajo y vamos a llevar a cabo de cualquier manera
lo estoy señalando independientemente del resultado de nuestra propia elección, virtud de que es un compromiso que ya hicimos previo a la contienda electoral, de tal manera que con esa aclaración estoy hablando de algo que acordamos previamente, cualquiera que sea el resultado de las propias elecciones. Es importantísimo que nos demos un espacio, compañeras y compañeros, para participar, y por eso decimos que habremos de hacer el esfuerzo para que permanentemente estemos en conferencias, en foros, en reuniones, y de esa manera vayamos reactivando nuestro interés, nuestra conciencia como jubilados y pensionados para defender lo que hemos conquistado durante nuestra vida laboral, y que lo hicimos al amparo de las leyes. Afortunadamente nuestro sindicato, para ello sabemos que contaremos con toda la fuerza de la organización, encabezada por supuesto por nuestro comité central y de manera específica por nuestro secretario general Martín Esparza. Bien, compañeras y compañeros, hablaremos de las amenazas que siguen. Una vez que regresemos del corte, le pedimos a nuestro camarada Juan Alvarado que nos envíe él, y en un momento estamos con ustedes. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde el programa En Construcción con José de la Cruz y Luis Mario González, conectando tus sentidos con la lucha, aquí en Radio ESME. Ya estamos de regreso, compañeras y compañeros. Habíamos comentado de la problemática
derivada de la reforma o modificación al contrato colectivo de trabajo de los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. Se ha firmado un acuerdo en donde se modifica el régimen de pensiones y ahora para los trabajadores de 20 años o menos de Comisión Federal de Electricidad hay dos esquemas de pensiones. El esquema que denominan base cero, que significa liquidarles la antigüedad que tuvieran en ese momento, liquidarles la antigüedad y recontratarlos ya como dentro del esquema de la cuenta individual, es decir, mediante una Afore, ya no en el contexto del contrato colectivo de trabajo. Esa es una cuestión que ya a partir de ese acuerdo comenzará a regir para los trabajadores de Comisión Federal. Y la base 1, que significa liquidarles la antigüedad y luego recontratarlos, por decirlo así, pero ya en el esquema de cuenta individual, reconociéndoles la antigüedad que tenían hasta ese momento. Sin embargo, para efectos de la jubilación, ya no tendrán oportunidad de estar en ese esquema. Será mediante las Afores. Lo que les liquidarían serían la compensación por antigüedad y ya el resto del tiempo de ahí hasta que alcancen su pensión estarían aportando o cotizando en su cuenta individual para ser pensionados mediante el Afore, es decir, para solo obtener el 30% de el monto que pudieran aportar. Esa es la circunstancia en que están los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. Pero el día de hoy sale una noticia, una nota que habla de una convención en donde el secretario general vitalicio señala que no hay problema, que no habrá recorte de personal, que todos los trabajadores seguirán trabajando, es decir, que no permitirá reducción a la plantilla. Se habla de 120,000 trabajadores de Comisión Federal, en donde absolutamente todos mantendrán su trabajo. Esa es una cuestión que señalan y dicen también que conservarán todas las prestaciones del contrato colectivo de trabajo, pero no hablan de su derecho a la jubilación, tal y como la tenían hasta antes del convenio que firmaron hace apenas 2 semanas. Esa es una situación que está ahí ya definida y que esta nota que se publica emerge de una convención en donde todos los secretarios generales de las secciones de Comisión Federal se reunieron para tomar estos acuerdos. Y está bien, me parece muy importante, solamente que estos acuerdos se dan una vez que ya se dio el golpe a los trabajadores de menos de 20 años o menos de Comisión Federal, en donde ya están condenados a no jubilarse. Y repito, este es el esquema que tenemos establecido para todos los trabajadores del país.
de tal suerte que la suerte está echada, las condiciones están determinadas para todos ellos, y es importante entonces que no perdamos de vista que la lucha nuestra está ligada a la lucha de todos los trabajadores del país y en muchos casos a varios trabajadores del mundo. Pero que a nivel nacional lo que nos interesa es ir generando las condiciones, porque es importante que rescatemos todo lo que a través de la Revolución Mexicana quedó establecido en la Constitución, es decir, en el pacto social, sobre todo que quedó establecido para los trabajadores en el artículo 123 constitucional. La ley reglamentaria del artículo 123, bueno, una de las leyes, porque hay dos, nos dice que el derecho al salario remunerador es un derecho constitucional. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué no es posible que un trabajador, cualquiera que sea, en la rama de la industria o en cualquier otra, un trabajador pueda vivir decorosamente con el producto de su salario? Porque bueno, a través de los mecanismos turbulentos, maniobras y demás que implementa el gobierno a través de sus instancias, como lo es por ejemplo el Congreso, como es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y otras tantas instituciones que sirven para controlar a los trabajadores, están buscando cómo justifican los niveles de miseria en cuanto a las percepciones de los trabajadores. Al gran capital lo que le preocupa es que haya buenos salarios, y bueno, justamente nosotros somos experiencia de esa voracidad de los patrones, de los grandes capitales transnacionales, a quienes les estorban los contratos colectivos de trabajo, de tal manera que están buscando cómo deshacerse de la organización sindical para poder implementar todas las modificaciones a las leyes, de tal manera que no se les dificulte tener en la sobreexplotación a los trabajadores de cualquier ramo de la industria y el comercio, como lo señalamos anteriormente. Pero aquí lo importante es qué perspectivas entonces tenemos y por qué se hace urgente la necesidad de contar con instrumentos de lucha para poder defendernos. Porque lamentablemente cuando se hacen estos movimientos regresivos, cuando se hacen estas modificaciones a través de las contrarreformas a las leyes y a la propia Constitución, no hay organización obrera que luche del lado de los trabajadores. Muy por el contrario, estamos viendo cómo los charros actúan a la orden de sus amos, los dueños del capital, y cuando hablo de los charros estamos hablando de la CTM, de la CROM, de la CROC, de la CTC, etcétera, etcétera. Una serie de organizaciones que están bajo el mando del patrón para cada que el obrero proteste, y mucho más cada que intente unirse y pelear por sus derechos, de inmediato sean reprimidos y los movimientos se extingan de cada uno de los centros de trabajo. También hay no charros, por ahí andan pululando en varias partes. Ahora en San Quintín, ahí anda la UNT dando asesoría para crear sindicatos allá
es muy importante no perder de vista todo esto, porque finalmente en estos esquemas actuales lo que menos les importa a los dirigentes charros y no charros es la suerte de los trabajadores. Ellos van buscando cómo se interponen entre el obrero y el patrón, pero para sacar canonjías, para ganar prebendas, y esa es una condición que por desgracia viene acabando con la posibilidad del progreso de los trabajadores. Pero afortunadamente nuestra organización sindical, junto con otras organizaciones obreras, ha impulsado la nueva central de trabajadores, y ese es uno de los puntos también de esta plataforma política que la Comisión de Trabajo hemos acordado impulsar, pero ya de manera eficaz al seno del grupo de jubilados, para llevar a cabo una serie de actividades bajo la directriz de los órganos de dirección de la nueva central de trabajadores. Es decir, se trata de sumarnos a las tareas para hacer progresar esta organización, virtud de que tenemos urgentemente la necesidad de contar con una auténtica organización defensora de los intereses de los trabajadores. Esa es la nueva central de trabajadores, y en ella tenemos que luchar, tenemos que hacer todo lo necesario para que crezca, y por lo pronto una tarea inmediata que tenemos los jubilados agremiados al ESME es afiliarnos a la nueva central, a pesar de que hay un acuerdo de asamblea en donde nos obliga a pertenecer a ella. Pero una cosa es pertenecer simplemente, o sea, el membrete es muy importante, pero lo realmente importante y eficaz en la lucha es nuestra participación activa dentro de esta instancia defensora de los intereses de los trabajadores. ¿Y por qué es importante estar aglutinados todos los trabajadores en una central que realmente defienda sus intereses? Porque como hemos visto, compañeras y compañeros, y sobre todo la experiencia del ESME, nos dice que solos cualquier sindicato, cualquier gremio, cualquier asociación por separado, solo no puede lograr absolutamente nada. Es necesario entonces unirnos. Esa es la regla general para poder avanzar. Yo creo que no va a costar trabajo el que pronto contemos dentro de la Comisión de Trabajo del Grupo de Jubilados con una subcomisión de la nueva Central de Trabajadores. Es urgente crearla, nos vamos a abocar a ello, vamos a impulsar esta instancia de lucha para que también ofrezcamos a nuestros compañeros jubilados otra alternativa de participación. Este es un mecanismo que desde luego hay que afinar, ya platicaremos más directamente con los órganos de dirección, pero por lo pronto estamos convocando a todos nuestros compañeros y compañeras para que nos integremos ahí. Y es una tarea, por supuesto, que también podemos llevar a cabo conjuntamente con los activos, no es solamente para jubilados. Seremos parte de esa central, parte importante, y yo creo, estoy convencido de que los jubilados agremiados al ESME nos vamos a hacer notar dentro de la nueva central de trabajadores. Por otro lado, compañeras y compañeros, aunque tiene una connotación distinta, porque en cuanto a la participación en los partidos políticos, la propia ley nos obliga a que los sindicatos como tal no puedan agremiar a sus, ahora sí que a sus agremiados, valga la redundancia, porque eso daría como consecuencia el corporativismo, es decir, se estaría violando el principio de democracia, y no se estaría hablando entonces de actuar de acuerdo a la voluntad de cada quien de pertenecer o no a un partido político. Se estaría violando entonces un derecho
político de cada uno de los individuos. Pero lo que no podemos perder de vista es que es una iniciativa también del sindicato, porque a partir también de nuestra propia experiencia en esta lucha de resistencia que lleva más de 6 años, encontramos con que todos los partidos políticos habidos y por haber no dieron muestras de un mínimo interés en defensa de los trabajadores. Recordaremos cómo llevamos a cabo una serie de movilizaciones pidiendo, exigiendo, solicitando a los partidos políticos que interpusieran una controversia constitucional en contra del maldito decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Y ninguno lo llevó a cabo. Pero además hemos visto cómo han llegado las reformas y los partidos políticos estuvieron de acuerdo con ellas, sabiendo que se estaba golpeando de una manera criminal a la población pobre de este país. Y ahí tenemos la reforma laboral, la reforma a la seguridad social, la reforma energética, la reforma laboral para los maestros, para los trabajadores de la educación, porque no es una reforma educativa. No puedes hablar de reformar el sistema educativo si encuentras con que hay miles y miles de aulas en todo el territorio nacional que ni siquiera cuentan con pupitres, muchas que ni siquiera luz eléctrica tienen. No cuentan con piso de cemento, es decir, no tienen infraestructura necesaria para garantizar que los niños acudan con seguridad a tomar clases. Y luego, menos aún, podrán tener acceso a una educación completa si se está golpeando a los maestros que de por sí tienen salarios bajos y luego ahora quieren, con el pretexto de la evaluación, que den más esfuerzo en favor, dicen ellos, de la niñez y de la juventud. Y mientras que se gastan miles y miles de millones de dólares para darles pantalla a las familias, para que vean a Televisa y TV Azteca, toda la programación basura, en lugar de que esos recursos se canalizaran pues, para que haya aulas de primer nivel. Y por supuesto, para que el sistema educativo se reforme y pueda alcanzar el nivel científico que se requiere para una verdadera y auténtica educación. Por supuesto que eso implica preparar a los maestros, dotándolos de todos los recursos necesarios para su mejor nivel académico, pedagógico, para darles acceso a una mejor comprensión de su tarea y cómo llevarla a cabo. Y sobre todo, cómo impulsar el desarrollo rural, cómo mejorar la infraestructura, inclusive desde los accesos a los centros escolares, porque en muchas regiones del país no se puede llegar más que caminando. Esto debiera haberlo pensado el gobierno antes de la evaluación para hablar de una reforma al sistema educativo y entonces procurar su mejoramiento. No es entonces una reforma educativa lo que están implementando.
Lo que están haciendo es modificar las condiciones laborales del magisterio en detrimento de sus derechos adquiridos. Y esa es la otra parte que hay que valorar. ¿Y qué dijeron los partidos respecto a esto? Absolutamente nada. Están de acuerdo con eso. Y esa es la cuestión que nosotros tenemos que valorar para ver si conviene que le pidamos a los agremiados al sindicato que nos adhiramos a algún partido. Vemos que no reúnen las características ni democráticas, ni políticas, ni éticas, ninguno de los partidos actualmente con registro. Se necesita entonces un auténtico partido de y para los trabajadores, que aglutine en sus filas al pueblo pobre, que luche contra el esquema de partidos que está establecido, porque es un esquema burgués y se trata entonces de luchar por un esquema diametralmente opuesto, que realmente corresponda a los intereses de la población pobre, que realmente practique la democracia y sobre todo que nos haga entender a los ciudadanos, como decimos a los ciudadanos de a pie, que en esta lucha de clases lo que importa es la organización del pueblo para su emancipación. Pero la organización del pueblo no está en estos momentos en el esquema de partidos que tenemos ahora. Toda la pequeña burguesía está aglutinado en eso que dice que se llama partidos de izquierda, que primero ni son de izquierda y si acaso están partidos es porque se pulverizan, dado que hay grupúsculos que por no coincidir con sus intereses particulares, entonces buscan instancias, buscan inclusive hasta hacer otros partidos. Una izquierda fragmentada nos demuestra que no es una izquierda auténtica que luche por y para los intereses del pueblo. Y la organización política del pueblo y los trabajadores busca ser esa alternativa que no tiene nuestra nación en este momento. De tal suerte que esta sí es una invitación personal, particular, a cada uno de los jubilados y jubiladas para que nos incorporemos, nos afiliemos de manera individual, quienes así determinemos, nos afiliemos a la organización política del pueblo y los trabajadores. Y dentro de ello habrá jubilados, porque los hay ya, pero habrá más jubilados que nos incorporemos a las actividades de la OPT y para ello también la Comisión de Trabajo habrá de formar una subcomisión, podamos seguir avanzando en este terreno. Bien, compañeros, ya para despedirnos vamos a pedir al compañero Juan Alvarado que nos envíe a un corte y regresamos en un momento. Mujeres Meita, mujer en resistencia. Porque tú eres parte de esta historia, te invitamos a escuchar todos los lunes de 2 a 3 de la tarde En Construcción, el programa que conecta tus sentidos con la lucha. No te lo pierdas.
Las amas de casa, estudiantes, campesinos, obreros, maestros y profesionistas, cansados de los malos gobiernos, todos aquí construimos nuestra propia historia. Todos los lunes, de 2 a 3 de la tarde, en Radio ESME, conectando tus sentidos con la lucha. En construcción. Bien, compañeras y compañeros, ya solamente nos quedan unos cuantos minutos, pero quisimos dejar un tema que me parece de los más sentidos, no solamente para los jubilados, agremiados al ESME y otros jubilados, para todos los derechohabientes del Seguro Social. Es un hecho que las modificaciones han avanzado a tal grado que hemos perdido una gran cantidad de servicios, no porque literalmente estén perdidos, sino porque la atención que recibimos no satisface nuestra necesidad, y mucho menos cuando se trata de enfermedades ya de cierto nivel, de cierta complejidad. En esta plataforma política, en el punto 7, establecemos un compromiso que se refiere a las tareas que debemos llevar a cabo para la atención a la salud. Tenemos que buscar cómo dentro de la Comisión de Trabajo nos organizamos para, por un lado, ver que nuestros familiares y compañeros jubilados y jubiladas podamos tener una atención adecuada cada que acudimos al servicio médico en el Seguro Social, sino porque es importante estar en condiciones de ir avanzando en contra de las modificaciones a partir de lo que es una realidad muy concreta que hemos venido diciendo. La seguridad social solidaria se ha terminado, pero también la crisis que enfrenta el Seguro Social a partir de los recursos que se le han dejado de entregar, viene como efecto la consecuencia de la falta de atención, o por lo menos una muy deficiente atención a la salud. Hemos establecido un compromiso, compañeras y compañeros, para que bajo los lineamientos que tiene establecidos nuestro Comité Central por conducto del Secretario de Fomento a la Salud, y específicamente en cuanto al servicio médico, a través de nuestro camarada prosecretario del Servicio Médico, el camarada Rafael Ramírez Grijalva, podamos buscar cómo la Comisión de Trabajo se incorpora a una serie de tareas para apoyar a todos nuestros compañeros y compañeras y sus familiares, no solamente en la Clínica 26, también decimos en la 192 y en varias otras clínicas a donde frecuentemente acuden nuestros compañeros jubilados y sus familias, para que podamos estar a tiempo y en condiciones de presionar a las autoridades de cada una de las clínicas, y en principio para que sean bien atendidos nuestros compañeros, pero también porque, como hemos visto, primero la tardanza para ser atendidos es muy importante. Hay una sobrepoblación en varias de las clínicas, pero en otras, por falta de recursos, no hay los médicos suficientes para darnos la atención que requerimos. Y el caso más relevante es nuestra Clínica 26. A pesar de la presión que el sindicato ha venido haciendo, a pesar de que nos consta que
tanto el prosecretario como el secretario de Fomento a la Salud han venido insistiendo con las autoridades de Seguro Social para que resuelvan la problemática que tenemos en nuestra Clínica 26. Hasta hoy no hemos obtenido el éxito que requerimos. Y creemos, compañeras y compañeros, que va a ser difícil avanzar si no hacemos la presión necesaria, pero toda la organización. ¿Y por qué decimos esto? Porque, como hemos venido anunciando y lo que conocemos a través de la información periodística, es que la subrogación de los servicios van siendo una realidad en el Seguro Social. En ocasiones hemos comentado que por lo que hace al seguro de guarderías, ya ni nos acordamos de él. Se ha subrogado desde hace muchos años y se nos hace natural que los privados se hagan cargo de las guarderías. Nos dimos cuenta de ese gravísimo problema cuando se vino la criminal acción de la guardería ABC, en donde los dueños de esa guardería, familiares del gobierno de entonces, salieron ilesos de esa acción criminal, en donde fallecieron decenas de menores y muchos otros sufrieron lesiones que van a padecer de por vida. Y el gobierno pues simplemente no ha hecho nada. Pero así como las guarderías se subrogaron, los servicios de intendencia en la mayoría de las clínicas del Seguro Social han sido subrogados. ¿Qué quiere decir? Están concesionados a empresas privadas. Y últimamente supimos de una gran cantidad de ambulancias que, si bien las ambulancias son del Seguro Social, quienes las conducen son trabajadores de empresas privadas. Ese es un aspecto que ahí está, ya está funcionando y nosotros, bueno, no decimos nada. Y luego, lo más grave es que en la política de salud que ha establecido el gobierno, a través de lo que llama el Servicio Universal de Salud, que pretende canalizar a través del Seguro Popular, busca desaparecer al Seguro Social y al ISSSTE, porque precisamente de lo que se trata y la cobertura que se está dando actualmente solamente para enfermedades de primer nivel, es decir, los catarritos, cualquier enfermedad del estómago ligera, en donde le van a recetar pues no el Pepto-Bismol o como se llama, el omeprazol, y ya con eso. Y para lo demás, pues su paracetamol, su ácido acetil salicílico, y con ello ya estarán atendiendo las otras enfermedades, según ellos, porque las especialidades ya paulatinamente van siendo subrogadas. Lamentablemente, también la política neoliberal de alimentación ha traído como consecuencia que México sea el país que más obesos tiene, y la obesidad trae como consecuencia regularmente la diabetes, y este país nuestro es un país de diabéticos. Pero el tratamiento especializado para la diabetes ya paulatinamente se va canalizando a través de instituciones privadas, y así otras enfermedades graves como son del corazón, como son cáncer, etcétera, etcétera. Si bien todavía este servicio se da en el ISSSTE y en el Seguro Social, por cierto, habrá que reconocer
que en el siglo XXI, en La Raza y en muchos otros hospitales, con equipo de primera, se hacen operaciones de primera. Hay médicos de primera, los tenemos. Lamentablemente, la política de salud no es de primera. Lleva una tendencia privatizadora. Y entonces, ¿quiénes vamos a padecer? Otra vez, el pueblo pobre. Y en ese sentido es importante que cobremos conciencia a los jubilados. Por lo pronto, lo que hemos establecido es ese compromiso de atender a nuestros compañeros en las clínicas y hospitales, para lo cual hay que conformar subcomisiones que a eso se dediquen y poder darles una mejor atención a todos nuestros compañeros jubilados y jubiladas. Es fundamentalmente el compromiso que sentimos más importante, porque con la salud a estas alturas de nuestra vida, me estoy refiriendo a los jubilados y pensionados, adultos mayores, cada día se nos van complicando más las cosas porque nuestras limitaciones físicas se van reduciendo de manera muy importante. Es necesario entonces poner énfasis en ese rubro y estamos ratificando un compromiso que la Comisión Política hemos establecido en esta plataforma para que a final de cuentas podamos llevar a cabo el trabajo de manera organizada en beneficio de todos los compañeros jubilados y jubiladas, que ojalá pudiéramos extender esa atención a otros lugares en donde concurran no solamente jubilados pertenecientes al ESME, sino de otras organizaciones o simplemente compañeros que están pensionados, aunque no pertenezcan a alguna organización sindical. Todo esto habrá de asumirse de manera inmediata porque hay mucha necesidad en nuestros compañeros. Platicando ahora con varios que llegaron a votar, que venían o con muletas o en silla de ruedas, a ese grado. Y bueno, pues ellos son los que nos comentan cómo los tratan en las instituciones de seguridad social, cómo hace falta que la presencia de la Comisión de Trabajo haga valer los derechos de los compañeros y sobre todo que estemos vigilantes de que se les brinde la mejor atención. A ello nos habremos de dedicar y por eso me parece importante destacar que tenemos este compromiso para esta Comisión de Trabajo, que ya muy pronto, unos 2 o 3 días, sabremos quién la va a dirigir. De cualquier manera, por nuestra cuenta, los que firmamos este documento, hemos dicho que independientemente del resultado, hay que llevar a cabo todas estas tareas. Por último, compañeras y compañeros, quiero referirme a algo que me parece de la mayor relevancia para el grupo de los jubilados de Luz y Fuerza del Centro. El punto 10 de esta plataforma política habla del deber ineludible de dar nuestra cuota sindical. Es fundamental que estemos convencidos, compañeras y compañeros, que nuestra cuota sindical es para mantener en curso la dinámica de trabajo de la organización. Es para que nuestro sindicato cuente con los recursos necesarios para el desarrollo de todas las actividades. Para llevar a cabo este programa de trabajo y los compromisos que hemos asumido, se va a requerir de contar con las instalaciones del sindicato para tal fin. Se va a requerir de contar con asesores externos, no solamente los internos, que hay muchos afortunadamente, pero vamos a requerir de la participación de asesores externos a los que, si bien podamos negociar que los pagos no sean muy abultados, pues sí hay que ayudarles o darles algún pago, aunque sea mínimo. Es decir, el sindicato requiere de recursos
para su buen funcionamiento. Y compañeras y compañeros, es que dar la cuota sindical no es una opción, es una obligación estatutaria. Así como tenemos derecho a la protección y asistencia de nuestra organización para cada uno de los problemas que se nos presenten a los jubilados y a todos sus agremiados, pero estoy hablando de los jubilados. Así, de ese mismo tamaño, de ese mismo nivel, está la obligación y el compromiso de dar nuestra cuota sindical. No hay excusa ni pretexto para darla. Aquellos camaradas que se refugiaron en la situación de la falta de trabajo para sus hijos, sus familiares, y que ellos económicamente los están apoyando, les quiero decir que ese no es pretexto, o mejor dicho, eso se está utilizando como pretexto, porque bien organizados, la cuota la pudimos haber dado siempre. Bien organizados, nuestra cuota hubiera servido para apoyar a nuestros hijos, pero se nos hizo fácil dejar de aportar nuestra cuota, y una vez que la primer catorcena no la dimos, las sucesivas se fueron complicando y fue mucho más difícil darla, hasta que se hizo imposible dar la cuota sindical. Nunca es tarde, compañeras y compañeros, y yo no les pido que den lo que no han dado. Esa es una situación que su conciencia habrá de decirles que hagan. Yo les pido que a partir de la próxima catorcena todos entreguemos nuestra cuota sindical. Es nuestro deber y es uno de los elementos clave para poder organizarnos en las tareas, para poder ir haciendo más sólido el compromiso de luchar juntos. Es uno de los elementos clave para entender que de nosotros depende el buen funcionamiento de nuestro sindicato, y que solamente a través de nuestro sindicato, activos y jubilados, habremos de resolver los problemas actuales y futuros que se puedan presentar. Tenemos que fortalecer a la organización sindical, no solamente en el terreno cultural, político, solidario, sino en el terreno económico. Y no estamos pidiendo aportaciones extraordinarias, simplemente aportando nuestra cuota sindical, y con eso la organización deberá marchar en los mejores términos en defensa de los intereses de todos sus agremiados. Ojalá, compañeros jubilados, que podamos tomar en cuenta que es urgente, que el sindicato nos necesita, el sindicato requiere de nuestra participación en todos los terrenos, específicamente nuestra participación en el terreno económico a través de la aportación de nuestra cuota sindical. Pues con esto hemos terminado nuestro programa. Muchas gracias, agradecemos el favor de su atención, y como siempre les pedimos que el próximo lunes a partir de las 12 del día y hasta las 2 de la tarde nos acompañen en este su programa En Construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Muchas gracias, buen provecho y sean felices, camaradas. Hasta luego. Hemos terminado con el programa Esmeíta más escuchado en la radio. Acompáñanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde y sigamos conectando tus sentidos con la lucha en construcción.